Esto que vemos aquí es una fábrica. Es un establecimiento con instalaciones y máquinas para confeccionar, elaborar u obtener un producto. En este caso, esta es una fábrica azucarera. Las personas que trabajan ahí se llaman obreros. Ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de una paga para poder manufacturar productos. Cuando una fábrica cierra, los obreros deben buscar otro trabajo para que sus familias puedan comer. Cuando no hay más trabajo, hay desesperación. Imaginemos que el cierre de fábricas es masivo, por orden de un gobierno, y que eso genera muchas personas desesperadas. Eso pasó hace 55 años, cuando en la dictadura de Carlos Onganía, por decreto del gobierno golpista, cerraron 11 de los 27 ingenios que había en Tucumán. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles son las cicatrices que dejó esa herida en la sociedad tucumana? Una cicatriz es el crecimiento del tejido que marca el lugar de una lesión. En la Costanera, por ejemplo, quedó una cicatriz luego del cierre de los ingenios. Miles de familias que vivían en los pueblos cerca de los surcos de caña de azúcar tuvieron que dejar sus casas para buscar de qué vivir en la ciudad. Ángel Villagrán, un carpintero que vive hace 60 años en el mismo barrio, cuenta que siempre recuerda que su viejo le contó que la Costanera se pobló en dos momentos: en 1966 con el cierre de los ingenios y en 1989 luego de la hiperinflación. Lo que empezó como un asentamiento es hoy uno de los barrios más poblados de Tucumán. Por primera vez este año, a partir de una ley del Congreso de la Nación, el 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Desagravio al Pueblo Tucumano, por el cierre de los ingenios ocurrido en 1966. Pero, ¿por qué es importante esta fecha? Te invitamos a hacer un viaje por nuestra historia. Estamos en 1966. El presidente es un radical, Arturo Illia. Juan Domingo Perón está proscripto y exiliado en Madrid, desde donde sigue conduciendo el movimiento peronista. El mundo no es el mismo que conocemos hoy. Claro, no hay pandemia, pero hay una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Cuba la revolución es todavía una novedad y aún faltan 20 años para que Maradona gane el Mundial en México. Vamos a Tucumán, la provincia más pequeña de la Argentina, situada bien al norte. Aquí la producción azucarera es la principal actividad económica y en los pueblos donde están los ingenios ordena la vida social. Es una producción siempre teñida de conflictos salariales. Para acallar a los trabajadores problemáticos se creó el mito del perro familiar, una criatura diabólica que atacaba de noche a hombres y mujeres. Claro, el perro tenía la culpa de la desaparición de empleados y trabajadores rurales. ¡Ay, no! Se dice que en el ingenio Santana, el empresario Clodomiro Gileret, que había llegado desde Francia a finales de los 1800, fue el primero en tener su propio pacto con el perro familiar, porque allí, en su ingenio, tenía su cucha. ¿Tiene usted una caja de cartón que le sirva de cuna a Satanás? Esta historia se creó para garantizar la impunidad cuando las patotas de los ingenios reprimían trabajadores que reclamaban por mejores condiciones salariales. El perro familiar sirvió para encubrir ataques y crímenes contra trabajadores rurales por al menos 50 años. En 1944 se creó la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, de ahora en más, la FOTIA. Y esto sentó un hito en la calidad de vida de todos los trabajadores del azúcar. Desde entonces, la FOTIA ocupó un lugar central en la política tucumana y se sumó a la mesa grande del sindicalismo nacional. En época de zafra, la FOTIA llegó a tener casi 100.000 afiliados. A final del 65, Tucumán estaba que arde. Los dueños de los ingenios decían que la estaban pasando mal, a pesar de haber tenido una cosecha exitosa. Había sobreproducción de azúcar, es decir, se producía más de lo que finalmente se vendía. Y esto produjo que el precio de la bolsa de azúcar baje. ¿Y qué se suele hacer en estos casos? O se achican las ganancias o no se le paga a los empleados. Los patrones eligieron la segunda opción. Nada nuevo, ¿no? Como dijimos ya en otro informe, las crisis siempre la pagan los mismos. Ya hablamos del limón, del azúcar. ¿Qué sigue? Frutilla, arándano. ¿Aceituna? ¿Aceituna? Con esa situación, en enero del 66, la FOTIA organiza el primer Congreso de Delegados. La situación ya estaba bastante convulsionada. Uno de los debates era cómo podía darse una renovación tecnológica a los ingenios sin que eso signifique despidos masivos.
O sea, cómo la tecnología podía ser usada para favorecer a los laburantes y no para ahorrarle plata a los empresarios. Con ese panorama llegamos al 28 de junio del 66, cuando un grupo militar derrocó al presidente Arturo Illia. Era el quinto golpe de Estado del siglo en el país. En un primer momento, distintos sectores populares habían quedado desconcertados. Juan Domingo Perón, proscripto y exiliado desde 1955, había planteado desencillar hasta que aclare. Apenas 40 días después de asumir, la dictadura autodenominada Revolución Argentina ordenó la clausura de ingenios azucareros, usando la fuerza de seguridad y bajo una política de racionalización económica. Esta medida llevó a una crisis social y económica sin precedentes en Tucumán. Cualquier tucumano, no tan solo un dirigente sindical, va a calificar a la situación como muy crítica. Las ollas populares, la desnutrición, la mortalidad infantil, la deserción escolar, la tuberculosis, es prácticamente una realidad que están viviendo todos los tucumanos. En este proceso, que duró al menos 2 años, además de cerrarse 11 ingenios, se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. Se arruinaron pequeños y medianos productores azucareros y más de un cuarto de la población provincial tuvo que emigrar en búsqueda de trabajo, la gran mayoría a Buenos Aires. Es que la dictadura decía que Tucumán necesitaba una industria que sea diversa y no solo azucarera, porque además decían que esa industria era ineficiente y que las fuentes de trabajo se iban a mantener porque se abrirían nuevas fábricas. Eso supuestamente planteaba el operativo Tucumán, en el marco del cual se abrió, por ejemplo, la Textil Escalada en 1967. Pero esa textil no llegó a emplear ni al 5% de los trabajadores expulsados del ingenio Los Ralos y unos pocos años después cerró sus puertas para siempre. Finalmente, la diversificación no sucedió y la falta de trabajo golpeó a miles de tucumanos y tucumanas. Mientras en el resto de Argentina el empleo crecía, en Tucumán la desocupación aumentó a un 13,5% en 1968. Además, Tucumán fue la única provincia que en esa década no creció en habitantes. De los 200.000 tucumanos y tucumanas que dejaron la provincia, 1 de cada 4 estaba vinculado con la industria azucarera. El periodista Tomás Eloy Martínez había escrito, palabras más, palabras menos, que en la estación de trenes de Buenos Aires se escuchaba el acento tucumano, pero no por turismo, sino por hambre. La peor porción de la torta se la llevó Tucumán. Calle Piedras y San Peña, aquí en la ciudad de Tucumán. Estas son motocicletas de la Policía Federal que han llegado esta mañana aquí a la ciudad. Juntamente con policía de la provincia de Tucumán, van a repeler un ataque que existe aquí a 5 cuadras. El cierre de los ingenios favoreció a los dueños de los grandes ingenios de Jujuy y de Salta, y además concentró el poder en los grandes industriales tucumanos. Los monopolios azucareros tucumanos pudieron crecer y modernizarse a costa del despido masivo de trabajadores. Esto quedó demostrado en 1973, cuando la producción creció casi un 25% más que la cosecha récord de 1965. Los que quedaron dulces, claro, fueron los grandes empresarios cañeros de Jujuy, Salta y Tucumán. El anuncio del cierre fue resistido por muchos trabajadores. Entre octubre y diciembre se realizó una serie de paros con un alto grado de acatamiento. Incluso el sector estudiantil universitario los apoyó. A comienzos del 67, el hambre y la desocupación creció una banda. Por eso la FOTIA realizó muchos paros obreros. En uno de ellos, la policía mató a la dirigente Hilda Guerrero de Molina. Esto provocó una pueblada en Bellavista. Hola, soy Martín de Zeta. Tal vez me recuerden de videos como Crónicas Martianas. Casualmente vengo a recomendarles que vean la historia de Hilda Guerrero de Molina en el próximo Crónicas Martianas, que estará disponible desde esta semanita. En mayo del 69 la conducción de la FOTIA pasó a manos de un sector dialoguista con la dictadura, por lo que en cada pueblo se formaron comisiones sindicales de ingenios cerrados. Se hicieron visibles amplios levantamientos populares a partir de la resistencia obrera a estas medidas. Uno de los más importantes fue el sucedido en Villa Quintero, donde cientos de familias resistieron el intento de desarme del ingenio San Ramón. Para algunos historiadores, ese fue el primer tucumanazo. Para otras corrientes historiográficas plantean que en realidad esa fue la semilla de lo que sería el tucumanazo en noviembre del 70 y el quintazo junto al movimiento estudiantil en junio del 72. Desde la mañana estuvo bastante tranquilo hasta mediodía, pero hace aproximadamente 1 hora que ha comenzado otra vez la repetición de todos los días, o sea, barricadas, piedras, bomba molotov, incendios. Se cumple aquí, en la ciudad de Tucumán, el paro decretado por la CGT, o sea, desde las 12 prácticamente la actividad es nula. Las calles presentan prácticamente en toda la ciudad este aspecto, como aquí en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas y grupos de gente jóvenes.
Además del tucumanazo, en el país se llevó a cabo el cordobazo, el mendozazo y diversos levantamientos sociales que minaron la gobernabilidad de la dictadura, iniciada por Onganía y continuada por Roberto Livingston y Agustín Lanusse. Aunque el cierre de los ingenios se produjo en 1966, este plan de concentrar la producción azucarera en pocas manos y de reducir los costos se terminó de completar con la siguiente dictadura, la de 1976. Podemos decir que una dictadura llevó a la otra. El cierre de los ingenios se complementó con la desaparición y el asesinato de decenas de obreros y de delegados del azúcar. Por eso no fue casual que en 1975 el mapa de la represión haya seguido el reguero de protestas obreras y estudiantiles. Esto quedó plasmado en el juicio que se hizo por el Operativo Independencia. De las 269 causas judiciales, un 42% de las víctimas eran trabajadores obreros de las localidades rurales. De hecho, el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, la FOTIA realizó un paro en repudio del asesinato de su secretario general, Atilio Santillán. Ese 24, Antonio Domingo Bussi, utilizando las fuerzas represivas del Estado, prohibió el paro e intervino el gremio. Los secretarios generales de los sindicatos fueron cesanteados, secuestrados y desaparecidos Benito Romano, del ex Ingenio Esperanza, Simón Campos, del Ingenio Santa Rosa, Leandro Fote, del ex Ingenio San José, Martín Décima, del Ingenio La Florida, Jacobo Ortiz, del Ingenio La Fronterita y Zoilo Reyes, del Ingenio Concepción. Esa cicatriz de lo que pasó hace 55 años sigue sangrando hasta hoy, aunque en menor escala. De los 27 ingenios que funcionaban en la provincia, hoy quedan en funcionamiento solo 15. Solo uno no ha molido azúcar durante este año y no tendrá actividad en lo que resta de este 2021, el Ingenio San Juan. Creo que este año no va a molar el Ingenio San Juan. Le agradezco la sinceridad, ¿sabe por qué? Porque todos los años tenemos desde este programa al crearle falsa expectativa a la gente. Hace años que hay un conflicto en esta fábrica. Distintos dueños han intentado cerrarlo y dejar en la calle a más de 400 trabajadores. Los laburantes hacen lo que pueden para no quedar desocupados, desesperados. Y hacen lo que pueden hacer. Prender fuego, cortar rutas, ir a marchas, cocinar en ollas populares. Por ese fuego, Tucumán todavía arde y seguirá ardiendo. Nos parece importante contarles que este trabajo lo hicimos articuladamente con la revista Crisis y también gracias a los aportes de la historiadora Silvia Nasif. Como nos pasa casi siempre en nuestros programas, nos es muy difícil acotar y resumir estos temas. Por eso, en la descripción de este video les dejamos, si quieren profundizar, distintos links con videos y artículos sobre el cierre de los ingenios y sobre toda esta crisis política, económica y social que ocurrió en Tucumán y también en Argentina. Y ya que estás con energía de seguir profundizando, aprovechá, suscríbete, compartí este video y te pedimos por favor que nos invites un cafecito. Esto es Metacrisis, veme el lunes.